clase de hoy. No pasa nada, María. De que te hayas desconectado en la clase de la otra profe. Menos mal que volviste. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguna duda que tengan para hacer respecto a la clase pasada? ¿Algo que quieran consultar? Yo ninguna por ahora. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo ninguna tampoco. Bien. Lili, vi que mandaste un audio, pero nos han pedido dirección que respetemos el horario de respuestas de 10 a 18, por eso, igual que Ro, que me había mandado, lo vi, o sea, me habían escrito después de horario, lo dejé para mañana. Y dije, bueno, total, esta noche capaz que me lo preguntaban acá en la clase. Y no sería para todos. Por las dudas se los aclaraba a ustedes dos que dije me hablaron, no sé si me habló alguien más, porque también me están hablando los chicos de los otros módulos y se me confunden a veces, perdón. Olga, no sé si pudiste resolver el tema de las descargas de los archivos. No pude, tuve que copiar en la mano pues la actividad 1, 2 y la 3 para poder responder, pero ahorita como tú estás diciendo que hay una dirección de Drive o al grupo, bueno, voy a tratar de meterme por ahí a ver si puedo bajar eso. En realidad no les mandé nada al grupo de WhatsApp, es la misma, tienen que poder acceder, no sé cómo están haciendo los demás, pero deberían poder acceder desde administración como hicieron. Es el mismo archivo, digamos, misma carpeta. Hola Laura, buenas noches. Perdón. Porque sí, voy a meterme por ahí, lo vemos. No, yo lo estaba haciendo por el video, por YouTube, no. Voy a probar con esto. Bueno. De manera, gracias. Bueno, igual mira. Ahí te voy a compartir, porque veo que me solicitas acceso, ahí te lo compartí como lector, a lo que me pediste, directamente a la carpeta, que me parece raro que no tengas acceso de por sí, porque es lo que ya veníamos trabajando, pero ahí te lo habilité por las dudas, ¿sí? Así que ya en teoría ya podrías descargarlo. Ok, gracias. De nada. Hola Emma, buenas noches. Igual Olga, perdón, ¿lo sabés descargar? ¿Por las dudas? Perdón, Emma. ¿Lo sabés descargar los archivos por las dudas? ¿O querés que te explique, ya que estamos acá, que le puedo compartir pantalla, te lo puedo explicar? Bueno, yo lo descargaba por el drive que tú enviabas, lo descargaba. Bien, perfecto. Sí. Bueno. Aparte que el video por YouTube, la parte de no puedo, como no lo puedo visualizar bien, quería pasar un Word para poder trabajar y leer, y no me deja. Y una pregunta, o sea, ¿cómo llegaste al video de YouTube? El video de YouTube, bueno, me metí por YouTube, puse tu dirección y me salió la clase número 1. ¿Sí? Mira. Sale completa, sale el examen, sale la actividad y todo. Sí. Pero no puedo descargar el Word. Bien. Y es bueno tener el plan de cuenta, tenerlo en Word para poderlo leer, repasar, estudiar. Sí, totalmente, es como le habías dicho de la última clase, de que lo empiecen a leer, porque ya hoy empezamos muy por encima a ver algo del plan de cuenta, y ya la clase que viene sí, la empezamos a trabajar, pero sí, para que no se lo encuentren. Yo el plan de cuenta, pero no, voy a meterme para lograr. Ahí te lo habilité por las dudas, fíjate si te lo habilité igual como siempre como lector. Fíjate si te permite descargarlos, o si no, selecciona todo y copialo, a ver qué pasa, por las dudas. Y si no, avísame y te lo envío, pero es por las dudas, porque como vamos a trabajar siempre con actividades, para que no dependa de que yo te lo envíe por mail, prefiero que lo descargues vos cuando puedas. ¿Sí? Sí. O sea, que trabajemos directamente por ahí. Gracias. De nada. ¿Algo que quieran consultar igual? ¿Pudieron hacer las actividades? ¿No las hicieron? Y yo quería comentarte algo, por eso hoy te mandé el audio, bueno, tarde, como si vos, porque ayer no te lo iba a mandar, pero yo bajé el archivito que mandaste a la compu, respondo todas las preguntas y me la envié por mail a mi mail del oral para mandártelo al día, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo recibo a mi mail, el archivo estaba vacío, o sea, todo lo que yo había completado como que no lo guardó. Uh-huh.
Entonces lo volví a hacer en el trabajo y lo volví a mandar y lo compartí en el Drive y siempre estaba vacío, o sea, como que no me guardaba lo que yo Qué raro. completaba. Así que lo que hice fue copiar todo el texto, eso es lo que te quería decir, por eso te lo mandé hoy. Copié todo el texto, lo pegué en otro Word, ahí copié mi respuesta y no es que el mismo Word lo volví a compartir al Drive, sino que lo pegué directamente. Entonces, sí, yo no sé si bueno, cuando lo abras, si te fijes, si va a estar completo o no. Yo lo vi completo, pero digo, me costó. Sí. Me ha pasado algunas veces que cuando he copiado, me ha copiado cualquier cosa. O a veces, viste, cuando descargas, que a veces pones un print de pantalla, lo recortás y cuando lo descargas, se te descarga sin recortarle la foto, o sea, la imagen. Y bueno, o se me ha copiado, como decís vos, se me ha copiado mal, se me ha subido mal, se me ha descargado mal. Me ha pasado. No sé en qué va, te soy sincera. Desconozco, pero bueno, hay que volver a intentarlo. Igualmente... Por eso era eso lo que yo el audio que te mandé hoy, ¿viste? Bien. Te lo mandé tarde, pero fue por eso. Bien, perfecto. Cada vez que lo abría estaba vacío el archivo. Mientras lo has hecho todo bien, porque en realidad, chicos, como les dije el otro día, en realidad no hace falta que me envíen las actividades. Las tienen en cada archivo, ustedes van a encontrar primero las consignas y después van a encontrar las soluciones. Esas soluciones se las hemos dado directamente de entrada, para que ustedes puedan controlar lo que han hecho y no dependan de que enviárnoslo a nosotros, o sea, a nosotras, y que nosotros lo tengamos que corregir y enviárselo de nuevo, y como son cortos, o sea, son los plazos cortos, que no se dé todo en el tiempo necesario para que ustedes puedan estudiar, ¿entienden? Por eso es que todos los archivos tienen todas las actividades, abajo de las consignas están las respuestas, las soluciones correctas para que ustedes puedan controlar lo que hicieron, ¿sí? Porque fueron varios los que me dijeron, profe, no se lo envió el mail, o ahora se lo envío, o todavía no lo puedo hacer, lo hago el fin de semana, y en realidad no hace falta que me lo envíen. Se los digo. Buenísimo. Bueno, dale, gracias. De nada, pero quédense tranquilos con esa cuestión de que siempre van a tener respuestas para poder corregirlo ustedes mismos, ¿sí? Bien. A ver, recuerden que brincar el calendario, si no me equivoco, es el lunes 2, tienen entrega del examen, o sea, después de la clase, lunes primero, perdón. El lunes primero es nuestra cuarta clase de contabilidad, y en esa clase yo les voy a hacer la entrega de lo que sería el examen, ¿sí? Al finalizar la clase se lo subo, el examen al Drive también, ustedes los descargan, lo completan y tienen tiempo para entregarlo hasta el viernes 5 de agosto, ¿sí? O sea, tienen 5 días, básicamente. Si se los llego a subir antes, les aviso, por las dudas, pero creo que lo vamos a subir justo en la clase, para que lo puedan hacer después de la clase, porque esos temas también puede que entren. Para que vayan estudiando. El examen es sobre los PDF que les subimos al Drive luego de cada clase. Ya lo tienen subido ahora, pero al Drive que utilizamos siempre. Las preguntas son de esos Drive. Son preguntas teóricas y hay también consignas prácticas, ¿sí? Lo que es teórico es también mucho pensar, ¿sí? No son preguntas teóricas que ustedes van a poder copiar y pegar tan textualmente. Tienen que pensar, razonarlas y las resuelven. Me parece que no es tan difícil como en la administración para los que lo rendieron, que les dijimos lo mismo y lo subestimaron mucho. Pero tampoco subestimen cuando les digo que no es tan difícil como en la administración, no lo subestimen, porque también suelen desaprobar y tienen que rendir recuperatorio porque subestiman el examen final del módulo contable, ¿sí? Por eso les digo, vayan estudiando el plan de cuentas, vayan haciendo los ejercicios y vayan estudiando la teoría de cada clase, así no se encuentran con sorpresas, ¿sí? No sé si tienen alguna duda al respecto o comenzamos con la clase de hoy, por las dudas, porque no me acuerdo si tengo que decirles algo más. ¿No? Bueno.
¿Qué les iba a decir? Entonces, comencemos con la clase de hoy. No, esa no es, perdón. Agarren la... Bueno, más tarde pueden agarrar la calculadora. Cuando hagamos la parte práctica, que esperen que no se me abrió. Perdón, que la voy a ir abriendo así. Ay, que creo que no la subí. Perdón, estoy fijándome. No. Sería acá. Así ya está subida al drive. Mientras tanto se va subiendo y la abro. Ya se abrió y la abro desde acá. Bien. Comencemos con la clase número 2 de contabilidad, del módulo contable. Vamos a ver, como les comentaba en la clase pasada, lo que es el patrimonio. Vamos a empezar a ver lo principal de contabilidad, que es el patrimonio de una empresa. El patrimonio de una empresa está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Primero que nada vamos a ver los primeros dos que están acá arriba, que son el activo y el pasivo, ¿sí? El activo, no sé si me deja seleccionar, no me deja seleccionar. El activo es el conjunto de bienes económicos que tiene el titular del patrimonio, es decir, que tiene la empresa o una persona, ¿sí? Que son derechos de esta persona / empresa. ¿Por qué? Porque son de su propiedad o pueden exigir su propiedad a terceros, ¿sí? Son expectativas favorables de su ingreso al patrimonio en un futuro, ¿sí? Porque significa que son derechos, el activo básicamente son derechos que yo poseo, o sea, yo como persona o como empresa poseo en mi poder, básicamente, ¿sí? Y es, como es un derecho que yo poseo, por esa razón son expectativas favorables, ¿sí? En el patrimonio. Un ejemplo de un activo, por ejemplo, es caja, ¿sí? Caja, que es el efectivo, un automotor, o sea, un rodado, ¿sí? La mercadería, son todos activos, ¿sí? Son derechos que yo poseo propios o tengo el derecho a exigir la propiedad a terceros, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a exigir la propiedad a terceros, podríamos decir como ejemplo cuando tengo que cobrar por ejemplo, un cheque, ¿sí? Un pagaré, como vimos en la clase pasada. Cuando tengo que cobrar algo, que tengo que exigir la propiedad a terceros, es cuando yo tengo que cobrar o exigir que me lo den, que me lo entreguen, que me lo paguen, por ejemplo, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de exigir la propiedad a terceros. Pero básicamente son derechos propios o sobre los cuales puedo exigir la propiedad a terceros, ¿sí? Y el pasivo, que es el que tenemos del otro lado, es el conjunto de bienes económicos, ¿sí? Ligados al titular del patrimonio por obligaciones ciertas, determinadas o determinados, ¿sí? Estas obligaciones son de cederlos a terceros o por obligaciones contingentes o eventuales basadas en futuras expectativas desfavorables de su egreso del patrimonio en el futuro. A ver, primero que nada, básicamente encontrar el activo. El pasivo, ¿sí? Son bienes económicos que funcionan desfavorablemente en el patrimonio de la empresa, ¿sí? ¿Por qué decimos que son bienes económicos ligados al titular del patrimonio por obligaciones ciertas, determinadas o determinables? Obligaciones ciertas es, por ejemplo, yo voy a comprar un jean, ¿sí? Y yo ya sé que tengo que pagar 5.000 pesos por el jean, ¿sí? Eso es una obligación cierta. Yo ya sé que tengo que pagar 5.000 pesos por el jean. Determinadas es cuando también no se puede determinar básicamente en el sentido de que conocemos ya el valor de lo que nosotros tenemos que pagar, ¿sí? Conocemos cuánto tenemos que pagarle a nuestro proveedor por la mercadería que me va a traer mañana, ¿sí? O determinables es
cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar una indemnización a un trabajador, ¿sí? Que va a ser despedido, por ejemplo, y tenemos que ir a juicio, por lo cual no sabemos cuánto tenemos que pagar por dicho juicio ni cuánto vamos a tener que pagarle al trabajador como en concepto de indemnización, por lo cual va a ser determinable, es una obligación determinable en el futuro para la empresa, porque todavía es incierto el monto el valor que va a tener, ¿sí? Son expectativas desfavorables de su egreso en el patrimonio en el futuro, porque acá podríamos decir cuando yo, por ejemplo, entrego un cheque a mi proveedor en concepto de pago de la mercadería, estoy entregando un documento a pagar que tengo que pagar, por lo cual es una obligación que me va a restar de mi patrimonio, ¿sí? Me resta porque tengo que pagar, ¿sí? Tengo que desembolsar, extraer plata de mi caja para poder pagar dicho documento, ¿sí? Y por último tenemos el patrimonio neto, que es la parte del patrimonio que pertenece a los propietarios, es decir, el remanente o excedente no es reducido a los pasivos. Es decir, el patrimonio neto está constituido por el activo menos el pasivo, más el capital o los aportes de los socios, ¿sí? Esa es la constitución del patrimonio neto. Activo menos pasivos más los aportes o capital, capital barra aportes que han hecho los socios, ¿sí? Y ese sería el patrimonio neto. Vamos a ver lo que son las igualdades contables. Como decíamos recién, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, ¿sí? La igualdad contable fundamental es, como estaba comentando, activo menos pasivo igual patrimonio neto. Solamente interceden estos tres conceptos, por así decirlo, estos tres conceptos. Y corresponde activo menos pasivo, mantener igual patrimonio neto. Podemos verlo también de otra forma, ¿sí? Que es, por ejemplo, el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, ¿sí? Porque este pasivo que tengo por acá lo está restando y lo paso sumando de este lado, y voy a tener que el activo va a ser lo mismo a la sumatoria de estos dos, del pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Eso podríamos decir también otra forma de calcularlo, ¿sí? Y la igualdad contable dinámica entran en juego dos factores más, que serían los resultados positivos y negativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué va esto? Va en los saldos, que ya lo vamos a ver más adelante, ahora a continuación, en los saldos que tenga cada uno de estos conceptos. El activo y el resultado negativo tienen concepto saldo deudor, el pasivo, el resultado positivo, y el patrimonio neto tiene resultado acreedor, ¿sí? Por esa razón se posicionan y se ordenan de esta forma, por lo cual la igualdad contable dinámica nos dice que el activo más el resultado negativo, la sumatoria del activo más el resultado negativo, va a ser igual al patrimonio neto más el resultado positivo más el patrimonio neto, ¿sí? Esto es lo que nos dice la igualdad contable dinámica. Es dinámica porque contiene los resultados y significa ya de que no es que va a ser tan estática, o sea, tan fundamental o estática como la primera, ¿sí? Porque la primera, obvié un nombre, que es igualdad contable fundamental y o estática. Se la conoce de ambas formas, fundamental y o estática. Y la que estamos viendo ahora es la igualdad contable dinámica, que, bueno, como les comentaba, es igual al activo más el resultado negativo igual pasivo más resultado positivo más patrimonio neto. Paréntesis como consejo para el examen final. Esto, por ejemplo, suele ser una pregunta que les hacemos, que es, por ejemplo, que les digamos, que les escribamos básicamente esta cuenta del activo más el resultado negativo es igual al pasivo más resultado positivo más patrimonio neto, y les pongamos verdadero y falso y justificar. ¿Dónde variaría acá esto? Podemos cambiar
los lugares, ¿sí? Igual que como les comenté en la fundamental barra estática, que les dije que activo menos pasivo igual al patrimonio neto, es lo mismo que decir activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Es lo mismo, entonces eso puede ser una pregunta, por ejemplo. En la dinámica puede ser lo mismo. Además, se suele encontrar al resultado negativo escrito como gasto y al resultado positivo escrito como ingreso, ¿sí? Porque significan esos resultados significan eso. El resultado negativo es un ingreso, un gasto, y el resultado positivo es un ingreso, una ganancia, ¿sí? También se suelen denominar de esa forma. Entonces, capaz que nosotros le ponemos el activo más el gasto o egreso es igual al pasivo más el ingreso o ganancia más el patrimonio neto, ¿sí? Que se lo pongamos de esa forma, que ustedes tienen que responder si es verdadero o falso y justificar, ¿sí? Eso también puede variar. Esa puede ser escrito de esa forma y puede ser solicitado de esa forma, y ustedes tengan que también que capaz que ordenar, que la consigna del verdadero y falso sea ordenar la ecuación contable, ¿sí? Pero bueno, sería eso. Tenemos dos igualdades contables, una dinámica o estática, perdón, una fundamental o estática, que es el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto. O también se puede presentar como activo igual a patrimonio neto menos, más el pasivo. Y la igualdad contable dinámica es igual a el activo más el resultado negativo es igual al pasivo más resultado positivo más patrimonio neto. O también activo más egresos es igual al pasivo más ingresos más patrimonio neto, ¿sí? Las variaciones patrimoniales, que es lo que se puede dar en lo que acabamos de ver, es un cambio en el patrimonio de la organización que se produce debido a un cambio en su patrimonio, ¿sí? A menudo ocurre como consecuencia de una acción de la propia empresa. Entonces, la variación patrimonial es una variación, es un cambio que se produce en el patrimonio debido a un cambio en el patrimonio de la empresa, y puede ser variación modificativa del patrimonio, variación permutativa o cualitativa del patrimonio y variación mixta. La primera, la variación modificativa del patrimonio, es a raíz de la aparición de pérdidas o ganancias. El capital o el patrimonio neto de la empresa sufrieron un cambio, ¿sí? Porque al haber pérdidas o ganancias, una de las dos, o alguna en mayor medida, ¿sí? O en menor medida la otra, el resultado final del patrimonio o del capital de la empresa, del patrimonio o del capital de la empresa, va a sufrir un cambio, ¿sí? Porque ya no va a ser el mismo resultado, no va a ser un resultado, digamos, una ecuación resuelta en la cual la ecuación tiene que dar el mismo resultado o cero, ¿sí? Por eso se le llama ecuación contable. Entonces, variación modificativa es a raíz de aparición de pérdidas o ganancias, o alguna en mayor o menor medida, que produzca que el capital o el patrimonio de la empresa sufra un cambio, ¿sí? Después tenemos la variación permutativa o cualitativa, que estas son las que no producen cambios en el capital o el patrimonio neto de la empresa. Porque, por ejemplo, la aparición de pérdidas o de ganancias son en el mismo monto, por ejemplo, y queda saldada la ecuación, es decir, que no hay ninguna modificación en el capital o patrimonio de la empresa. Y también tenemos lo que es la variación mixta, que se trata de una modalidad intermedia entre ambas opciones anteriores, y consiste en cambios de criterio contable o de valoración, ¿sí? Puede ser que se dé, o sea, consiste en cambios en valoración modificativa y permutativa o cualitativa, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Van bien? ¿Están tomando apuntes por las dudas? Sí, estoy anotando. Sí, Buenísimo. Buenísimo. Bien. Entonces pasemos a lo que es la partida doble, ¿sí? Fray Luca Pacioli
decía que la partida doble, consiste en un método veneciano, ¿sí? Donde hay básicamente donde se explica lo que sería la partida doble sobre lo que vamos a ver ahora más adelante y lo que vamos a ver en la próxima clase, que sería lo de los saldos que le mencionaba anteriormente, de las cuentas que acabamos de ver, ¿sí? De lo del activo, el pasivo, el patrimonio neto, el resultado negativo y el resultado positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la partida doble descrita por Fray Luca Pacioli? ¿Sí? O Pacioli, perdón. Decía, yo supongo que es Pacioli porque da un método veneciano y no sé bien, perdón, su origen, el origen de esta persona, pero supongo que es italiano. Por eso digo Pacioli. Tampoco hablo italiano, así que es pura zaraza que estoy hablando, ¿sí? O sea, pronunciando. Este hombre decía que la partida doble significaba que, o sea, el método veneciano decía que en la registración de todas las cuentas y de sus saldos se debe respetar el concepto de partida doble, que significa que el activo y el resultado negativo, ¿se acuerdan en la dinámica que figuraban del lado izquierdo, mirándolo enfrente? Decía que el activo y el resultado negativo se inician con anotaciones en su debe, ¿sí? Y deben tener saldo deudor, ¿sí? Como les mencionaba recién. Ahora vamos a ver más adelante con un gráfico, ¿sí? Sí, sería un gráfico. Y lo van a entender mejor también, lo van a terminar de entender en la próxima clase, así que no se desesperen. Igualmente en el PDF recuerden que está escrito está todo esto explicado para que lo puedan repasar, pero no se desesperen si muchos no lo comprenden, porque cuando practiquemos realmente, que enseguida lo vamos a practicar, pero que se quieren en la más profundidad, lo que es el libro diario, igual que el libro mayor, van a entender mejor esto, ¿sí? Probablemente. Bueno, como les comentaba, como recién mencioné en la ecuación contable dinámica, el activo y el resultado negativo se inician con anotaciones en su debe y deben tener siempre saldo deudor, ¿sí? Siempre. El patrimonio neto, el pasivo y el resultado positivo, que estaban del lado derecho, se inician con anotaciones en el haber y deben tener saldo acreedor, ¿sí? El activo y el resultado negativo, recuerden que estaban acá arriba, que estaban del lado izquierdo recién, los aumentos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber, ¿sí? Ahora vamos a ver igual con un ejemplo enseguida, se los vuelvo a repetir, pero por las dudas que estén mirándome con los ojos abiertos de no comprendo nada, ¿sí? Como les comentaba, bueno, el activo y el resultado negativo, los aumentos se anotan en el debe y las disminuciones en el haber. El patrimonio neto, el pasivo y el resultado positivo, los aumentos se anotan en el haber y las disminuciones en el debe, ¿sí? En cada operación registrada, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos. ¿Por qué? Porque esto significa que va a quedar saldada la cuenta, ¿sí? Entonces, en cada operación registrada, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos. Ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos la parte práctica, pero una operación registrada es, diríamos, totalmente una operación. Por ejemplo, registramos una operación de compramos, o vendemos, mejor dicho, vendemos mercadería, por lo cual el monto que yo vendo debe ser igual al monto que yo cobro, ¿sí? Por así decirlo. Esto es muy literal. Si algunos cajeros están en ese sector, van a decir, esto me está diciendo básicamente el ABC mío. Sí, porque acá estamos, digamos, plasmándolo, ustedes lo hacen en el día a día de forma práctica, y lo que estamos viendo acá es la parte de asiento, ¿sí? De lo que es asentarlo contablemente, o sea, de forma contable, una operación de venta, una operación de compra o cualquier operación, ¿sí? Entonces, cada operación registrada, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos, ¿sí? Y en todo momento, la suma de los saldos deudores debe ser igual a la suma de los saldos acreedores. ¿Por qué? Porque si todos los débitos, en cada operación, todos los débitos son iguales al total de los créditos, se supone que la suma del total
a los deudores va a ser y tiene que ser igual a la suma de todos los saldos acreedores. ¿Sí? Estos son leyes, son principios básicamente de la partida doble, que ustedes ahora van a decir, pero cuando está bueno tenerlo presente, estudiarlo, tenerlo muy presente para poder realmente realizar las anotaciones y que no surjan después dudas o que no den errores, porque si esto no es tal cual, o sea, no termina el resultado de cada registración, no es según esto, o sea, no respeta esto, nos vamos a dar cuenta que hay algún error, ¿sí? Porque si en cada operación registrada la suma de los débitos no es igual a los créditos, y lo mismo que si la suma de todos los saldos deudores no es igual a los saldos acreedores, significa que en algún lado hemos tenido un error y hay que revisar todas las operaciones registradas para encontrar dicho error, porque no estaría cumpliéndose el concepto de partida doble, el principio de partida doble, ¿sí? Como les comentaba, lo que acabamos de ver, queremos ver mejor de forma gráfica, que lo que estamos viendo en el principio de partida doble constituye, o sea, se aplica lo que es el debe y el haber, ¿sí? Como les comentaba, el activo, bueno, no es una imagen, el activo y el resultado negativo aumentan por el debe, disminuyen por el haber y tienen un saldo deudor. ¿Qué sería esto? Ejemplo, yo tengo en mi caja es una cuenta del activo, yo tengo 1000 pesos de caja, es decir que si los tengo están en el debe, ¿sí? 1000 pesos tengo acá, en el debe de caja, del activo caja, y pago a mi proveedor 500 pesos. Como pago al proveedor 500 pesos, ¿dónde lo tengo que ubicar? Estoy preguntando a ustedes. En el haber. Muy bien. Por lo cual, si yo acá tenía 1000 pesos en el debe, porque es lo que yo tenía en la caja actualmente, y pago en este mismo momento, pago 500 pesos al proveedor, que lo anoto en el haber porque estoy sacando de la caja 500 pesos para pagar al proveedor, voy a tener como resultado 1000 menos 500, voy a tener como resultado un saldo deudor de 500 pesos, ¿sí? A eso nos referimos como saldo deudor. Siempre tiene que ser el resultado final al cierre de cada cuenta, de la cuenta caja, la cuenta documentos a pagar, la cuenta documentos a cobrar, así sucesivamente, tiene que cerrar con el saldo que corresponde por ser activo y resultado negativo o pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, ¿sí? A eso nos referimos con lo del principio de partida doble. Si es un activo resultado negativo, al finalizar la jornada, por ejemplo, tenemos que anotar, por ejemplo, caja, todos los ingresos en caja, todos los egresos de caja en el haber, sumamos ambas columnas, luego restamos al debe, le restamos el haber, por lo cual vamos a tener como final el saldo deudor, ¿sí? Nos tiene que dar como saldo deudor para tener el cumplir el principio de partida doble, ¿sí? Aclaración, nunca en el haber escriban con signo negativo, ¿sí? Nunca. No les conviene, porque se le va a prestar a confusiones, así que no lo escriban, es mejor directamente que tengan en mente de que el debe suma, en este caso, en estas dos cuentas, digamos, en el activo y en el resultado neto tienen que saber de que, resultado negativo, perdón, tienen que saber que en el debe se suma y en el haber se resta, ¿sí? Se le resta al debe. Siempre tengan en cuenta eso mentalmente, lo tengan presente mentalmente y no lo escriban el resultado negativo porque los va a prestar a confusiones y no estaría bueno que les pase eso, porque va a ser para error o problema. Y como les comentaba también recién en el principio de partida doble, el pasivo, el patrimonio neto y el resultado positivo aumentan en el haber y disminuyen en el debe, ¿sí? Teniendo como resultado un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cuenta de pasivos es proveedor, ¿sí? Porque yo le debo al proveedor. Entonces, el proveedor me da... le debo al proveedor, no sé, aumenta la deuda hacia el proveedor, aumenta en 1000 pesos, pongamos en los mismos números, 1000 pesos. Ya le pago
500 pesos en el día de hoy, ¿sí? Hoy le pago, hoy cuando viene le voy a pagar 500 pesos para ir saldando mi deuda con él, por lo cual voy a tener como resultado en el haber 500 pesos, porque tenía 1000 menos 500 que le pago hoy, me va a quedar un saldo acreedor de 500 pesos, ¿sí? Eso es lo mismo, nada más que al revés. Recuerden, partida principio doble, principio partida doble, perdón. El activo y el resultado negativo aumentan por el debe, disminuyen por el haber y tienen saldo deudor. El pasivo, el patrimonio neto y el resultado positivo aumentan por el haber, disminuyen por el debe y tienen saldo acreedor. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? No, por ahora no. Perfecto. Las cuentas. Acá tenemos una definición de Gobish que define que una cuenta, ¿sí? Una cuenta es una serie de notaciones que conciernen a un determinado objeto, de que ponen en evidencia la magnitud inicial, sus variaciones sucesivas y la medida final, ¿sí? ¿Qué sería? La cuenta, las cuentas básicamente es el nombre que se le pone a cada operación, a cada participante, por así decirlo, de cada operación, ¿sí? Es decir, un auto es un rodado, el efectivo es caja, un pagaré es un documento a pagar, que si yo lo entrego, o documento a cobrar si yo lo cobro. Un cheque es un cheque de pago diferido, es un documento a pagar diferido. Una estantería sería estantería o instalaciones, o depende, muebles y útiles, depende cómo esté tomada, si es fija o no. Y así sucesivamente, ¿sí? Una casa es un inmueble, por ejemplo. Entonces las cuentas es el nombre que se le da a cada objeto, ¿sí? El nombre con el cual se lo registra a cada objeto. Y el plan de cuentas es el listado ordenado y sistemático de todas las cuentas que se vale el procesamiento contable para el logro de sus fines, ¿sí? ¿Qué sería esto? Lo que ustedes les dimos en la clase pasada, les subimos al Drive para que empiecen a estudiar, es el plan de cuentas, ¿sí? En el cual está de forma listada de forma ordenada y sistemática todas las cuentas, ¿sí? Y ubicadas en su cuenta respectiva, es decir, si es un activo, está en la parte de activos, si es un pasivo, está en la parte de pasivos, si es un patrimonio neto, está en la parte del patrimonio neto, y lo mismo si es un resultado, o sea, un ingreso sería un resultado negativo, o un ingreso sería un resultado positivo, ¿sí? Eso sería el plan de cuentas, el listado de todas las cuentas de forma ordenada y sistemática, del que se vale el procesamiento contable para el logro de los fines, ¿sí? Que sería registrar las operaciones de la empresa, ¿sí? Eso sería el plan de cuentas, y cuando decimos sistemáticamente nos referimos a que están ordenadas, cada cuenta tiene un número en dicho plan de cuentas, porque son muchas cuentas, y es más fácil para poder encontrar cada una, ¿sí? Para tener un orden. Los registros. Los registros se hacen en base a, según la información, según cómo se ordena la información, ¿sí? Es decir, si lo ordenamos de forma cronológica, va a ir en un libro diario, ¿sí? Si lo ordenamos de forma sistémica, va a ir en un libro mayor. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la próxima clase, en el libro diario, nosotros vamos registrando las operaciones por orden y en base por orden a cómo sucedieron y en la fecha que sucedieron, ¿sí? Cada operación es un número. Ejemplo, vamos por la operación número 20, va a ser la operación 20 y empezamos a hacer la operación. Y aparte se anota la fecha, ¿sí? La operación número 20, por ejemplo, que ocurrió hoy 18 de julio. Y la operación número 21 va a ocurrir mañana 19 de julio, ¿sí? ¿Se comprende? Eso sería de forma cronológica. En cambio, de forma sistemática, que va en el libro mayor, nos referimos, decimos que es de forma sistemática porque vamos a registrar todas las operaciones que hemos registrado en el libro diario, pero por cada cuenta, es decir, todas las operaciones que tuvieron lugar, la cuenta caja,
Va a ir caja y todos los movimientos. Va a ir la cuenta de documentos a pagar y todos sus movimientos, ¿sí? Eso sería de forma sistémica, que va en el libro mayor porque se hace una T, o sea, el libro mayor tiene forma de T y es por cada cuenta. Por eso se dice que de forma sistemática. Como decíamos diciendo el plan de cuenta, que es un listado ordenado y sistemático, a eso nos referimos acá. Es de forma sistemática porque es por cuenta del plan de cuentas de la empresa, ¿sí? Según la información... Sí, como las cuentas T, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sería como las cuentas T, o sea, creo que así le llaman la mayoría. Puede ser. Yo generalmente la denominé, o sea, me la enseñaron como libro mayor que se simboliza con una T porque es solo una T. Tenés el nombre de la cuenta. Como que tiene forma de T, digamos. Sí. Por eso se dice así. Se suele llamar esa forma porque tiene la forma de una T. Que la vamos a ver también en la próxima clase. Perdón, me corté ahí. Bien. Como les decía, también se puede registrar según la información que reúne, ¿sí? Si la información es principal, son informaciones, operaciones principales a consideración de la empresa, se registra en el libro diario y en el mayor. Y si son operaciones auxiliares que la empresa tome como no es necesario registrarlas porque son más que nada auxiliares, se registran en un subdiario y submayor, ¿sí? Depende de la información que reúne. Generalmente también esto se utiliza la información como principal, lo que corresponde a la actividad de la empresa, a la actividad natural de la empresa, y auxiliar todo lo que es fuera de su actividad principal, ¿sí? También podemos registrarlo según las exigencias legales, ¿sí? Obligatoriamente tenemos que registrar en diarios, o sea, en el libro diario, y en el inventario y balances, que también lo vamos a ver en la clase número 4, si no me equivoco esto. Pero bueno, según la exigencia lo tenemos que registrar de forma obligatoria en el libro diario y en el libro de inventarios y balances, y si no de forma opcional, donde ustedes, o sea, donde cada uno prefiera, ¿sí? También podemos registrarlo según su forma, ya sea encuadernados u hojas móviles. Encuadernados es un libro que nosotros vamos completando y se va llenando el cuaderno, digamos, pasando de hoja y se va llenando el cuaderno. Hojas móviles suelen ser como, digamos, casi carpetitas en las cuales yo puedo sacar una hoja, mirarla y volver a colocar en su lugar, ¿sí? Es dependiendo, es según su forma, encuadernado u hojas móviles. ¿Así? Sí. Las hojas móviles no llevan el sello como que tiene que estar autorizada y numerada para ser correlativa. Sí, para que no haya una pérdida. Para que no se haga una transfusión, una confusión o que no se termine desordenando y pueda perjudicar el resultado final, por así decirlo, de una forma muy simple. Y es lo mismo que como ustedes están viendo ahora en la pantalla, los asientos, eso que yo denominaba el número de la operación número 20, con fecha y todo, o sea que les dije que tenía que tener la fecha y el número de la operación, 20, 21, 22, 23, es para también llevar un orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada operación tiene un orden cronológico. No está bien que yo registre primero una venta si todavía no registré la compra de dicha mercadería, ¿sí? Como que va a haber un resultado erróneo que nos va a hacer mucho ruido, porque ¿cómo puede ser que yo venda algo que todavía no registré? Digamos, de forma en ingreso, o sea, no puedo egresar algo, va a estar mal nombrado, mal explicado, pero no puedo egresar algo si todavía no ingresó, ¿sí? Por eso es que un asiento se constituye primero de la fecha, ¿sí?, en la cual tuvo lugar cada operación, el número de cuenta en el plan de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, facturas a por pagar es la cuenta número 42.121, la denominación, que serían los nombres de cada cuenta que tuvo lugar en cada operación. Como ya les dije, tiene que haber un nombre, o sea, un número correspondiente a cada operación, 20, 21, 22, 23, 50.000, mentira, no, 50.000 no, pero va bajando para abajo. El debe y el haber, ¿sí? Ejemplo, aquí tenemos, bueno, facturas por pagar, que es la cuenta el 15 del 12 del 2021, pongámosle. La cuenta 42.121, que es factura por pagar, aumenta en el debe por 1000
efectivo y equivalente de efectivo disminuye por 1000, y esto es en concepto de D por el pago a proveedor. Siempre abajo de, una vez terminadas, digamos, colocadas cada cuenta que tuvo lugar en la operación, se debe colocar una referencia a la operación. En este caso, por ejemplo, por el pago a proveedor. Para que nosotros, al mirar este asiento contable, por ejemplo, nosotros vemos que el 15 del 12, necesitamos observar de nuevo este asiento, que el asiento número 20, con fecha 15 del 12 del 2021, nosotros podemos ver facturas por pagar, efectivo equivalente por efectivo, y no vamos a entender por qué. ¿Por qué tenemos una factura por pagar? Por esa misma razón, se le escribe abajo de cada operación una referencia que se dé a entender, el motivo de dicha operación registrada, ¿sí? En este caso son facturas por pagar al proveedor, ¿sí? O sea, en concepto de pago al proveedor. Hasta acá, ¿alguna duda? Así pasamos a la parte práctica. Sí, Camila, a mí no me quedó bien claro lo de cuando arrancaste con el activo más el pasivo y que después lo das vuelta por si viene la pregunta. Se me hizo un lío ahí. ¿Para qué estoy volviendo? Como si fuera un trabalengua, no sé, me mareé. Esto, las igualdades contables. Lo que sigue, me parece. A ver, no me acuerdo. El principio de partida. Claro, lo de la igualdad contable. Exacto. Sí, esa parte. Igualdad contable. La igualdad contable también la pueden encontrar como ecuación contable. Es que, ¿vieron cuando al principio les comenté esto de activo, pasivo y patrimonio neto? Se representa con las igualdades contables, ya sea la ecuación contable fundamental o estática, y la igualdad contable dinámica o ecuación contable dinámica. ¿Qué sería esto? Esto es meramente textual para mí. Secundario, activo menos pasivo igual patrimonio neto. Pero lo de abajo ya ahí ya me perdí. Justo, perdón, escuchabas muy lejos. Pensé que estaban hablando de alguien atrás, imagínate, o sea, atrás de ustedes, en su casa. ¿Puedes repetir? Escuché final de colegio. Ahora me escuchás, porque sí. La gata me masticó el auricular, así que no sé si anda muy bien. Te soy sincera, me ha pasado lo mismo a mí. Pará, lo tengo todo enrollado. No, y ahora tengo un solo auricular, el otro ya se lo comía. ¿Yo también? Ando con un solo auricular, mirá esto. No sé si los alcanza a ver, mirá que esto, lo que me hizo mi perrita. No, tengo la pantalla del celular con... Ah, está bien. Estas mascotas se suelen meter con lo que no se deben meter. Sí, decime. No, lo que te decía era la parte de arriba, igualdad contable fundamental, activo menos pasivo igual a patrimonio neto, esto lo vi en el colegio, por ejemplo, eso es lo que decía. Pero la parte de igualdad contable dinámica, ahí ya me perdí. Es como que... Pasa que en el colegio se enseña solamente hasta la primera, que es la fundamental o estática, y ya después a nivel más universitario se explica lo que es la dinámica. En la dinámica entran en juego que son los resultados, ¿sí? Que como les comentaba son los ingresos y los egresos que suelen, es muy normal que esté en una operación contable, ¿sí? Una operación que se registra, que haya en juego un egreso o un ingreso. Como por ejemplo, un egreso puede ser luz, ¿sí? Las operaciones de luz, agua y gas que nosotros pagamos son egresos, ¿sí? Por eso que acá entran en juego, porque ya la fundamental estática dice que el activo menos pasivo va a ser igual al patrimonio neto, siempre, ¿sí? O, como les comenté, se puede cambiar el orden, que dice que el activo va a ser igual al patrimonio neto más pasivo. Es fundamental o estática porque nunca va a dar un número diferente, ¿sí? Si tenemos ya en esa igualdad contable hay un número diferente, o sea, algunos dos es diferente al otro, no se estaría cumpliendo el principio de la fundamental o estática.
En cambio la dinámica, como les comentaba recién en los saldos, en este caso sí se puede jugar un poco más, o sea, debe ser iguales el activo más el resultado negativo, y debe ser igual el resultado de pasivo más el resultado positivo más patrimonio neto, pero hay resultados, ¿sí? Por eso que es más dinámico. Es meramente, o sea, es meramente textual lo que se explica, básicamente. O sea, no hay mucho más porque es contabilidad y es así o así, para mí. No sé si te puedo resolver mucho tu duda, pero entra en la dinámica entran en juego las cuentas de resultado, positivo o negativo, que son ingresos o egresos. Eso sería. Ok, dale, gracias. De nada. Sería dinámico porque son ingresos o egresos y no sería algo que queda como activo pasivo, ¿sí? Que es más como actividad de la empresa, como patrimonio, o sea, eso sería. Pero bueno. Pasemos entonces a lo que es la actividad. A ver si... no, acá no. A ver si les sirve para poder afianzar todo lo visto en la clase de hoy. Aquí va a aparecer. Después quiero dar en mi gorrita, porque estoy escuchando ruidos. A ver si se ve. No, esperen que lo haga ver. Le hago zoom para que lo puedan ver mejor. Estoy viendo el teléfono que estoy viendo a ver cómo se ve para ver si se acerca. ¿Ahí lo pueden ver bien? Excelente. ¿Se ve? Bien. Esto es para repasar los temas vistos en la clase de hoy, ¿sí? Y lo van a encontrar también después si quieren repasar, o sea, por si lo quieren volver a ver, lo van a encontrar igual en la carpeta de contabilidad del Drive. Entonces también está subido, es más, estoy en este archivo directamente, ¿sí? A ver, empecemos con lo que es la igualdad contable estática, ¿sí? Tenemos que, primer ejercicio, una sociedad inicia sus actividades con los siguientes aportes de sus socios. Efectivo por 72.000, vitrinas y estanterías por 15.000 y un automotor valuado en 25.000, ¿sí? Quiere decir que estamos en... O sea, ¿qué cuentas interfieren acá? Y acá me tienen que usar la calculadora y si ya estuvieron viendo el plan de cuentas y hicieron la tarea, deberían saber cuáles son las cuentas que acá estarían interfiriendo, teniendo lugar, ¿sí? Y siempre cuentas el nombre que les podría registrar, como por ejemplo los 72.000 de la caja, vitrina y estantería, ¿a eso te refieres? Exactamente, a eso me refiero. Bueno, para mí entra caja, sí, mobiliaria, no sé cómo lo llamaría. Depende de cómo esté registrado, pero sí está bien. Claro, y después el automotor sería rodado. Muy bien. Para mí, en mobiliaria ahí, yo lo cambiaría por instalación. ¿Por cómo, perdón? Instalaciones, que dentro de instalaciones entra estantería. Sí, también. Por eso, como les digo, depende de cómo lo registra la empresa, ¿sí? Instalaciones. Vamos a dejarlo así, después igual elegimos una directamente, ¿sí? Acá tenemos caja, habíamos dicho, perdón, acá me falta una parte, que la igualdad contable estática es igual a el activo más pasivo más, igual patrimonio neto, ¿sí? Lo cual acá tenemos caja, es un activo, mobiliario, instalaciones, es un activo, y rodado es un activo. Por lo cual no tenemos ningún pasivo, por lo cual sería, bueno, más pasivo igual patrimonio neto, ¿sí? Cuando tengamos que hacer la actividad, ¿tenemos que hacer exactamente eso o la cuenta ahí? ¿Voy a decir la cuenta numérica? Claro, o sea, por ejemplo, debería haber, digamos, detalle de detallar caja, instalaciones, rodados, y después debería haber. Esto
Esto igual, acá en esta parte de igualdad contable estática no entra lo que sería debe y haber, ¿sí? Primero, por las dudas. Pero a ver, si acá vos, por ejemplo, no te hace falta poner lo que es activo, pasivo, igual a patrimonio neto, no lo pongas. Yo se los pongo para que ustedes también puedan ver lo que veíamos recién. Esto es para poder trabajarlo visto recién de forma teórica, ahora verlo de forma práctica. Por eso les pongo de nuevo la cuenta de igualdad contable estática, ¿sí? Para que ustedes puedan ver lo visto recién de forma práctica. Por eso se los pongo, si ustedes no les hace falta, no, yo se los recomiendo igual que al principio, las primeras actividades, capaz que sí, como para que se puedan afianzar mejor, en el sentido de afianzar mejor, puedan introducir o digerir mejor, a copiar mejor la información. Solamente por esa razón, si a ustedes no les hace falta, no lo hagan. Yo se los recomiendo nada más. Pero dijimos, caja 15.000, no, perdón, 72.000. Estoy viendo otro número. 72.000. Tenemos mobiliario de estanterías por 15.000, acá sí va los 15.000. Y no sé por qué se me bajó. Y un automotor en 25.000, ¿sí? ¿Alguno me puede decir cuánto sería esta? Ah, perdón, me faltó. Y pasivo, que no tenemos nada, por lo cual sería 0. ¿Alguno me puede decir a cuánto equivale esta sumatoria? 112.000. Muy bien. Bueno, sería en realidad patrimonio neto. ¡Ay! Perdón. Neto, y sería igual a 112.000 igual a patrimonio neto. Por lo cual quedaría la igualdad contable estática, en la cual decimos que como son aportes, significa de que el patrimonio neto pasaría a tener todos estas cuentas, ¿sí? Sería lo mismo. Entonces decimos que el patrimonio neto es lo mismo a 112.000 porque son aportes, meramente, ¿sí? Ahí te les he dado la cuenta porque son aportes realizados por los socios. Los socios aportaron efectivo por 72.000, vitrinas y estanterías por 15.000 y un automotor, un rodado valuado en 25.000. Son aportes por los cuales sí primero serían activos, o sea, son cuentas de activos, pero que se van a constituir luego como aporte, por lo cual pasaría a ser un patrimonio, ¿sí? Por eso quedaría saldada lo que es la igualdad contable estática. Veamos un segundo ejemplo. La empresa Sol de Mayo cuenta con los siguientes elementos. Dinero en efectivo, 10.000, deuda con el proveedor Pérez por 5.000. Por lo cual, acá tenemos la misma cuenta. Tenemos activo más pasivo igual a patrimonio neto, ¿sí? Dinero en efectivo dijimos que era caja. Y deuda con el proveedor Pérez, ¿qué sería? Proveedores. Perfecto. ¿Y sería un activo o un pasivo? Pasivo. Una cuenta de pasivo. Por lo cual sería... Ay, bueno, perdón. Me pasé un paso. Proveedores. Igual patrimonio neto. Por lo cual sería 10.000 más los... perdón, sí, menos. No. Es más, acuérdense, activo más pasivo igual a patrimonio neto. Si no, se puede hacer de la otra forma, que es... ¿No era activo menos pasivo igual a patrimonio neto o no? Ay, chicos, también hicieron varias, perdón, son las 10:30 de la noche. Sí, perdón, tenés razón, tienen razón. Perdón. Sería menos. Lo cual acá también sería menos. Acá sería menos. Y si me molesta. Acá sería también menos 5.000. Teniendo por igual el patrimonio neto,
que tendríamos que acá en este caso es igual a 10 menos 5, es una cuenta fácil, 5.000 pesos es igual al patrimonio neto de la empresa, ¿sí? También, bueno, acá, perdón, acá no le sumé, no se los hice, no se los di vuelta, pero no cambiaría nada si lo cambiamos a la otra forma de hacer la cuenta, que sería activo es igual a patrimonio neto menos más pasivo, por lo cual sería los 112.000 igual a 112.000 más 0 pesos de lo que sería el pasivo, por lo cual quedaría lo mismo de 112.000, perdón, igual a 112.000, que sería lo que le había comentado de poder dar vuelta a la cuenta de pasar el pasivo que está restando al activo, pasarlo sumando al patrimonio neto, que sería saldaría igual la cuenta de igualdad contable estática. Chicas, vi que tienen los micrófonos activados, Lili y Noé. ¿Quieren decir algo? No, perdón, yo no me di cuenta que lo tenía bien. Está bien. Lili, ¿vos? No, tampoco. Ah, perfecto. Perdón, se la vi justo activado y que seguían moviendo en azulcito y dije, o sea, que como que estaban hablando, querían hablar y, bueno, capaz no la dejaba opinar. Y como ejemplo número 3, tenemos que la empresa Tigre Sociedad Anónima cuenta con los siguientes elementos patrimoniales. Capital social por 50.000, automóvil propiedad de la empresa 25.000, dinero en cuenta corriente bancaria por 10.000 y dinero en efectivo por 15.000. Por lo cual, acá tendríamos, primero escribimos la misma cuenta, menos pasivo es igual a patrimonio neto. Tenemos capital social, 50.000. ¿Qué sería capital social? Sería el aporte de los socios, con lo que hicieron. Exactamente. La suma de lo que puso cada uno. Exactamente. Voy a empezar a ponerlo acá, pero se constituye al patrimonio neto. Porque sería capital social, acuérdense que el patrimonio neto está compuesto por los aportes de los socios, ¿sí? El activo, que sería automóvil propiedad de la empresa, dijimos que sería un... Muy bien. Dinero en cuenta corriente bancaria sería... ¿Y constituye un activo o un pasivo? Un activo. Muy bien. Porque la aumenta. Muy bien. Tiene una ¿Y dinero en efectivo constituye? baja. Muy bien. Por lo cual, tenemos que el saldo en la cuenta sería sumatoria 25 más 10 más 15, ¿cuánto daría? 25 más 15, los 50. Muy bien. Igual a 50.000 de patrimonio, por lo cual estaría saldada la cuenta. ¿Sí? Profe, en este caso, ¿cuál sería el pasivo ahí? No hay. Perdón, no se los puse. No hay porque no hay ningún pasivo, ninguna deuda, o deber, por así decirlo. Pasemos a unos ejemplos muy básicos de libro diario como para empezar a introducirlo para la próxima clase, ¿sí? Tenemos que se compran mercaderías para su reventa por 10.000 pesos, abonando el 60% en efectivo y el resto en cuenta corriente, ¿sí? Supongamos que esto sucede en el día de hoy, 18 de julio del 2022. Perdón. Y tenemos que se compran mercaderías, por lo cual, mercaderías aumenta, primero ¿qué es? ¿Mercaderías es un activo o pasivo? Activo. Si es un activo, tiene saldo, o sea, ¿por dónde aumenta? Debe. Muy bien, entonces acá va mercaderías. ¿Sí? Por... Muy bien.
Abonó el 60% en efectivo. ¿Qué sería? Sería caja. Nuevamente se corre. Que sería... muy bien. Y el resto... Para mí, acreedores. Es cuenta corriente. La caja cuenta corriente. Resto de cuenta corriente. No, pero Entonces, cuenta corriente sería como fiado. Depende. Ahí ya sinceramente hay una disyuntiva porque depende del profesor. Yo muchas veces lo vi como banco y después lo vi como acreedor. O sea, depende de la manera que uno se lo tome. Digamos, como que en criollo básico, cuenta corriente, acá en mi pueblo se lo toma como fiado, digamos. Claro, bueno, sí, y formalmente sí. Pero pongamos que sería banco, ¿sí? Porque sería banco. Sería por la diferencia de 4.000 pesos, ¿sí? Esperen que se me quedó abajo. Si dijimos que acá tenemos ya mercaderías por 10.000, caja por el 60% que sería 6.000, banco por el resto, en cuenta corriente que sería 4.000. Esto primero, como les comenté recién, ¿qué hay que poner acá abajo? La referencia de la operación, ¿sí? Por eso para nosotros acá como referencia vamos a poner que es por compra de mercaderías, ¿sí? Y para ver realmente si se saldó la cuenta, si queda, se cumple el principio de partida doble, vamos a ver. Acá tenemos que tenemos solamente 10.000 pesos, ¿no? Por lo cual, como total, esto en realidad no se hace, pero lo vamos a hacer como nosotros como ejemplo para poder controlar si quedó cubierto el principio de partida doble. Y acá tenemos 6.000 más 4.000, ¿cuánto daría? Sería 10.000 también, por lo cual sí se cumpliría el principio de partida doble en el cual ambos quedan el total del saldo deudor y el total del saldo acreedor, da lo mismo, digamos, en este caso en la operación, sería 10.000 y 10.000, igual que la sumatoria del debe y la sumatoria del haber dan los mismos resultados en esta operación, ¿sí? A eso me refería con el principio de partida doble. Tiene que dar el mismo número, es decir, tiene que quedar como saldado, ¿sí? Se abre una cuenta corriente en el Banco Santa Fe depositando 8.100 pesos y una caja de ahorro en el mismo banco depositando 5.000 pesos. Ambos depósitos se realizan en efectivo, ¿sí? Supongamos que también lo hacemos el día de hoy. Por lo cual, cuenta corriente del Banco Santa Fe. ¿Qué sería? Banco Santa Fe, cuenta corriente por 8.100 pesos. ¿Sí? Caja de ahorro en el mismo banco depositando 5.000 pesos. Banco, caja de ahorro. Muy bien. Por 5.000 pesos. Por lo cual, después dice que ambos se depositan, ambos depósitos son en efectivo. ¿Qué cuenta quedaría? la caja y sale. Bien, sale. Y saldría 3, ¿verdad? 1.100. Bien, muy bien. Por apertura de cuentas. Cuenta corriente y cuenta de ahorro, ¿sí? Lo mismo que recién, por las dudas lo vamos a hacer. 8.100 más 5.000 son 13.100. Y ahora tenemos 13.100. Por lo cual nos quedaría cubierto, o sea, cumplido el principio de partida doble en el cual la sumatoria de los saldos en el debe da igual a la sumatoria de los saldos en el haber de esta operación, ¿sí? Eso sería lo que nos denominamos principio de partida doble, una de las características del principio de partida doble, ¿sí? ¿Alguna duda? No, pero te quería preguntar una cosa. Dime. En el asiento 1, te lo pusiste en mercadería, caja banco,
cuando es cuenta corriente puede ser otra cuenta también, ¿no? No siempre tiene que ser banco. Como decíamos recién, depende en realidad, mucho depende de cómo del plan de cuentas de la empresa, ¿sí? Claro, sí. Por eso, en este caso no se está dando información de qué banco es. Muchas veces te dicen, como no se brinda información de qué banco es, no es banco, ¿sí? Sería acreedores, hasta proveedores a veces, porque sería que le estoy debiendo al proveedor, ¿sí? En cuenta corriente. Eso depende igual, te soy sincera, yo he visto contabilidad con muchos profesores, o sea, con tres o cuatro, en mi consideración son varios, y también en niveles de educación te van diciendo sinceramente cosas diferentes que yo me enojaba antes, porque me confundían, pero sí. A mí me cuadró mucho más lo último, que es lo que estoy comentando ahora, pero presta más capaz a confusión. Cuando dice resto en cuenta corriente, pero no se notifica qué banco es, no se brinda el nombre del banco, es proveedores, ¿sí? Yo para no complicárselas les puse banco, porque en realidad... Perdón, Cami. ¿Perdón? Pero bueno. No, que a eso me refería. Claro. Pero bueno, quería... Es que sí, vos te referías a lo que estoy diciendo yo, de que en realidad si no se nombra banco, no es banco. Claro. Bueno, yo por los dos, es como por eso se los decía recién, vamos a usar banco, y es para no confundirlos tanto, porque después se presta confusión. A mí sinceramente me costó mucho ese cambio de información, pero para no complicarla, porque da cuenta corriente. Si ahora le digo no, cuenta corriente no es banco, y abajo tengo un ejemplo que estoy hablando de cuenta corriente, es como que van a decir pará. Por eso no me quise mucho detener, para no confundirlos. Pero sí, en este caso sería proveedores, para para respetar lo que sería en cuenta corriente sin denominar el banco, porque no me están informando qué banco es, ¿sí? Sino que es deuda. ¿Sí? Profe, ¿por qué caja y, bueno, justamente banco proveedores van en la ver? Porque, la disminución. Claro, porque ambos son activos, ¿sí? Para que no se confundan. Caja y banco son activos. Estoy comprando mercaderías, abonando en efectivo y el resto en cuenta corriente, por lo cual están disminuyendo, ¿sí? Estoy sacando efectivo de mi bolsillo, básicamente estoy aumentando el saldo de cuenta corriente. No sería aumentando, sería como que estoy debiendo, por lo cual van al haber, ¿sí? Porque acuérdense que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Entonces me baja. Bien. ¿Algo más? Profe, una pregunta. ¿La evaluación se coloca de alguna de las dos maneras? ¿Va a estar bien igual? Sí, igual estudien el plan de cuentas porque nos basamos en eso. ¿Sí? O sea, estudien el plan de cuentas. Para poder resolver la evaluación y resolver las actividades también se los recomiendo, porque si no se van a confundir. Básense en el plan de cuentas más que nada para que no se confundan y no den errores. Porque sí, eso es un tema que confunde bastante cuando se ve contabilidad, de que depende del plan de cuentas. Capaz que ustedes han visto contabilidad, esto ya lo saben, y como me pasó a mí en su momento, de que hay dos conocimientos y es como, ok, ¿qué pasa ahora? Por eso les digo que a mí me costó. Por eso les digo, fíjense en el plan de cuentas mejor, para que no se presta confusiones ni en las actividades ni en la evaluación. ¿Sí? Perdón, no sé si alguien más justo estaba hablando recién cuando preguntaron. ¿No? Bien, si no hay más dudas, entonces chicos, para la clase de hoy, a lo que corresponde a los temas vistos hoy, tienen que revisar lo que sería la actividad número 2, 4 y 5 que tienen el drive, ¿sí? Tiene ese nombre porque, bueno, hubo un error al principio, pero serían las actividades 2, 4 y 5 que ya se las subí al drive. Recuerden descargarlas para poder hacerlas, o copiar y pegar,
todo, y recuerden que abajo en las consignas van a encontrar lo que son las soluciones, ¿sí? Recuerden eso, por favor, de que no hace falta que me lo envíen, sino que para controlar tienen que mirar abajo de cada archivo. Estos ejemplos también van a estar, perdón, que acabo de dar. ¿En qué sentido? Perdón, ¿en dónde van a estar? Acá en el Drive, van a estar subidos al Drive para... Sí, esto que acabamos de ver, va a estar subido al Drive. En realidad está hecho, yo lo hice en el Drive. Es un Drive lo que estoy usando. Es el Drive que ustedes tienen. Si pueden ver, está Lili conectada al archivo. Lo van a encontrar, y también van a encontrar en la carpeta de actividades, van a encontrar las actividades 2, 4 y 5, que son las que tienen que hacer correspondientes a la clase de hoy. Y si aún no hicieron las actividades correspondientes a la clase pasada, a la clase número 1, que son la 1 y la 3, háganlas porfis, ¿sí? No se cuelguen, así no se llegan a último momento diciendo, uy, no hice y ahora tengo que hacer la evaluación final, ¿sí? Lili, perdón, no sé si ibas justo a decir algo que estaba hablando. Perdóname, no, te estaba pidiendo permiso, viste que dice solicito permiso para editar, pero no, pero voy a copiar y lo paso a otro Word. Sí, porfa, descárguenlo porque no le habilitamos que puedan editar, porque si editan, como es un mismo archivo para todos, el que entró después de ustedes va a encontrar todo resuelto o editado y no le va a servir. Por eso no le habilitamos de la edición, que muchas veces nos mandan las notificaciones y no se las habilitamos por esa misma razón, porque no sería, o sea, no sirve para los demás chicos. Por eso les pedimos que los descarguen. Así que sería eso. Lo tienen que descargar o copiar y pegar. Y esto recuerden que están en el Drive, igual que las otras actividades que también tienen que descargar para que no las resuelvan ahí y no le ocupen el lugar de los demás. Porque si no sería una confusión, que puedan escribiendo los nombres. No sería nada prolijo ni comprendible. Bien, ¿algo que quieran consultar por las dudas? ¿No? Bien. Entonces, chicos, los dejo ir. Que tengan buenas noches. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 21 horas, para la clase número 3. Buenas noches. Buenas noches y hagan las actividades, por favor. No se cuelguen. Buenas noches. Un besito. Chau, chau.